Hoy es martes y de 15 a 16 horas comenzamos Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Para escucharnos por internet, www.fm1019online.com. Muy bien, ahora vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cabe aclarar que el programa va diferido, lo estamos grabando el lunes para el martes. No es un programa de primicias, así que hoy vamos a tocar cuestiones que si bien son primera plana, pero como que falta un análisis más. Muy bien. Vamos a comenzar. Organización Mundial de la Salud. Omicron presenta un riesgo global muy alto. El mundo debe prepararse. La Organización Mundial de la Salud insta a los Estados miembros a vacunar y apuntalar los sistemas de salud. Incertidumbre sobre el grado de inmunidad a las vacunas. La OMS advirtió hoy que la nueva variante Omicron del coronavirus presenta un riesgo muy elevado para el mundo y subrayó que hay todavía muchas incógnitas, especialmente sobre el peligro real que representa. En un documento técnico en el que también da consejos a las autoridades para intentar frenar su avance, el organismo indicó que hasta el momento no se ha registrado ninguna muerte asociada a la variante Omicron. Dadas las mutaciones que podrían conferirle la capacidad de escapar a una respuesta inmunitaria y darle una ventaja en términos de transmisibilidad, la probabilidad de que Omicron se extienda a nivel mundial es elevada, dijeron desde la OMS, mientras se amplía la lista de países donde la variante ha sido detectada tras los primeros casos producidos en África Austral este mes de noviembre. También se dijo que en función de estas características podría haber futuros picos de COVID-19 que podrían tener consecuencias severas. Las incógnitas sobre esta variante, descubierta en Sudáfrica, siguen siendo numerosas, dice la OMS, su contagiosidad y si esta es inherente a las mutaciones constatadas o al hecho de que la variante elude la respuesta inmunitaria, el nivel de protección de las vacunas anti-COVID existentes y la gravedad de la enfermedad, es decir, si la variante causa síntomas más graves. La aparición de la variante Omicron, altamente mutada, subraya cuán peligrosa y precaria es nuestra situación, dijo Tedros Ghebreyesus, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud. El nuevo acuerdo global previsto para mayo de 2024 cubriría cuestiones como el intercambio de datos y secuencias del genoma de virus emergentes y de cualquier posible vacuna derivada de la investigación. Bueno, esto es lo último que dice la Organización Mundial de la Salud sobre la nueva variante. Bueno, que es un poco de las cosas que veníamos hablando, ¿no? Cuando en plena campaña se salió a decir, ya salimos, sí a la cancha, sí, a ver. Sí. Y la verdad que uno a esta altura, bueno, en un principio nosotros temíamos cómo iban a ser los resultados con el fin de la temporada de verano y ya cercanías del invierno. Ahora ya uno
ya está empezando a temer sobre la temporada de verano. Lo vimos arriba del campeón, vimos a otro montón que no salieron los campeones, las canchas llenas. Sí. Toda esa gente después va a venir acá. Eh, no solamente porque en algún momento una apertura tenés que hacer, sino el mensaje de ya salimos, ya se terminó, que fue el panfleto de campaña. Claro, fue una medida electoralista esa. Muy irresponsable, sí. Pero muy irresponsable. Digamos, la invitación era la apertura con cuidado, el barbijo, el lavado de manos, esto no se terminó, hay que salir con cuidado. No, ya salimos, sí, estamos, sí, en la calle, bueno, vamos a ver cómo se van dando las consecuencias. Ya de hecho, el partido de General Perredón, Mar del Plata, para el que no lo ubica por el nombre oficial del partido de General Perredón, que consta de 2 ciudades, Batán y Mar del Plata, ya está en etapa intermedia. Ya fue declarada junto con otras municipalidades. Y todavía estamos en noviembre, que nos espera de acá a enero. Sí. Se está hablando ahora de la vacuna obligatoria. Bueno, bárbaro, hay que hacer algo. Sí, del pase sanitario también. Pero ahora del sí salimos, ya estamos, salgamos a el pase sanitario, hay una diferencia enorme. ¿Qué pasó en 15 días? Bueno, no han ganado más votos por eso, porque la verdad que perdieron igual, habrán perdido por menos, pero el mensaje no es de gente que gobierna, es de vendedores de humo. El que gobierna tiene una responsabilidad. Yo no creo que hubieran ganado menos votos diciendo sí salimos con cuidado, sí salimos, esto no terminó, porque la verdad, mientras se estaba dando esta propaganda de sí ya salimos, que fue la de las PASO, sí. A la de sí vamos a la playa, sí vamos a la cancha, que fue la de la General, en Europa estaba ardiendo todo. Y en Europa todavía no empezó el invierno, está empezando ahora con nuestro verano. Y ya, ya hay restricciones de vuelos, hay restricciones de vuelos a Sudáfrica, ya funcionarios argentinos establecieron que Cabo Verde está en África, entre todo esto, y no es así la cosa. Bueno, lamentablemente lo hecho está. Hay que empezar, vos imaginate, vos vas de sí ya salimos, sí ya estamos en la calle, a pase sanitario. Y bueno, eso hay que fortalecerlo, darle una forma. Estamos ya en noviembre y se viene la temporada y la cosa no da para mucho. Siempre decimos que el tema de una pandemia, una epidemia o pandemia, como de acuerdo a su volumen, tiene 2 partes. Una es la enfermedad en sí y otra son los problemas económicos que acarrea, que por lo común son más perjudiciales que la enfermedad en sí. La peste negra mató más por la hambruna que generó, por el miedo a la gente que dejaba las áreas productivas, mató más la hambruna que la peste negra en sí. Bueno, y eso nos enseñó la historia y la verdad que estamos en manos de farabutes, un concepto que va desde oficialismo y oposición, porque los mismos que alentaban las marchas para salir, sin mayor aditamento, después se quejaban por la irresponsabilidad del gobierno, y el gobierno que nos tuvo encerrado 1 año y medio, de golpe en 15 días, sí, ya salimos, ya estamos en la calle,
sí a la cancha, sí a la playa, y ahora de golpe estamos en pase sanitario. Todo esto en ¿cuánto? En menos Meses, en meses, en en meses. Entonces, evidentemente, esto que la mayoría vota, porque el oficialismo a la oposición es la predilección del electorado, y nos está llevando a esta situación. Bueno, con reservas en nivel crítico, el gobierno ya no puede sostener la política de dólar subsidiado. Ya casi no hay reservas líquidas en el Banco Central y hay expectativas sobre cómo funcionará el cepo cambiario a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La receta del populismo sin plata que intenta llevar adelante Alberto Fernández chocó con los límites que impone la realidad. Y cuando se trata de mantener el precio del dólar subsidiado, las cosas se vuelven más complicadas. La escasez de dólares es uno de los principales escollos que tiene por delante el presidente para transitar sus 2 próximos años de gestión. De cómo se resuelva depende la posibilidad de sostener el fuerte repunte de la economía de este año. La actividad se aceleró en los últimos meses y se estima una suba del 10% del PBI para este año, lo que ya dejaría atrás el bajón de la pandemia. Pero mantener la mejora en 2022 es una historia bien diferente. En las 2 semanas posteriores a las elecciones legislativas, el gobierno dio muestras de agotamiento para defender el tipo de cambio y evitar el aumento de la brecha. Las reservas del Central llegan hasta enero, ante los vencimientos que habrá que enfrentar con el Fondo Monetario Internacional y con el primer vencimiento fuerte de bonos reestructurados por casi 700 millones de dólares. El gobierno apuesta a los dólares del trigo y a lo que obligó a vender a los bancos para pasar el verano. Es decir, todas vamos a seguir profundizando este tema para darnos cuenta de la gravedad de la situación, sí. ¿No? Lo que estamos hablando es de reservas que no hay, por ejemplo, porque como la Argentina no fabrica nada, insumos, medicamentos, todo eso viene del extranjero, y eso hay que comprarlo con divisas, y estamos en un problema, ¿no? Sobre la situación de las reservas que se necesitan para las transacciones de comercio exterior. Para un banco central con pocos dólares, los subsidios que aún se mantienen para controlar el tipo de cambio se vuelven obscenos. Quienes compran pasajes, estadías en hoteles y gastan con tarjeta de crédito en el exterior, acceden a un tipo de cambio turista de 175 pesos, cuando el dólar libre cotiza arriba de los 200 pesos. Esto significa que aquellos que viajan al exterior tienen un descuento del 13% en dólares por comprarlo desde la Argentina. En octubre, el balance cambiario arrojó un déficit de 538 millones de dólares por compra de pasajes y paquetes al exterior, además del pago de servicios internacionales. Esto es el nivel más alto desde el inicio de la pandemia y tiende a profundizarse en los próximos meses. Allí debe buscarse la explicación de la polémica medida adoptada por el Banco Central el día viernes.
cada vez menos margen para mantener el subsidio de los distintos tipos de cambio. El central ya le soltó el brazo al contado con liquidación, que ya está en 215 pesos, pero todavía mantiene el dólar turista y el solidario por debajo del precio de mercado. El tipo de cambio oficial será lo último en entregar. Una cuenta de almacenero basta para concluir que al central solo le alcanzan sus dólares propios como máximo hasta enero. La decisión de obligar a los bancos a vender al central antes del 1 de diciembre sus dólares propios es otro reflejo de las urgencias del momento. Serían unos 600 millones de dólares para que el Banco Central transite un complejo diciembre. Martín Guzmán se juega una parada importante esta semana con la presentación del plan plurianual. La reacción de los inversores será clave para determinar hasta qué punto la negociación con el Fondo Monetario Internacional puede ayudar a encauzar las expectativas y sostener la recuperación de la economía también en 2022. Para el ministro Guzmán se acerca la hora de la verdad. En los próximos días debe presentar su plan económico, que deberá alinearse a las negociaciones con el fondo. El sendero fiscal, el futuro del cepo cambiario y las reglas del mercado laboral serán solo algunas de las variables que debería incluir. El veredicto de los mercados llegará muy rápido, antes de fin de año, y se transformará en una guía de cómo transitará la economía argentina los próximos 2 años hasta las elecciones del 2023. Bueno, la nota es un poco larga, pero refleja la situación complicada, la falta de reservas en el Banco Central y todo lo que se deberá transitar y lo que debería hacer el ministro Guzmán para llegar bien hasta el 2023. Que falta muchísimo para que eso. falta una eternidad sí, para llegar a diciembre. Claro. Pero bueno, esta es la situación que estamos. Vamos a tu columna, Pablo. Dale. Los argentinos en cuota, creo que la nota va en junto con la columna porque son complementarias y habla de una realidad. Desde los 90, con la implementación de la ley de convertibilidad, quedó muy arraigado, especialmente en ciertos sectores de la clase media argentina, la compra en cuotas. Lógicamente, también con un dólar que no existía, un dólar hecho o reservas, una economía completamente dolarizada, porque de hecho un peso valía $1. Las reservas estaban conformadas por el remate de las empresas públicas, territorios, cosa que ya hemos hablado más de una vez. Se rifó todo la herencia de la abuela, la joya de la abuela, ahí había dólares y todo anduvo bien hasta que los dólares empezaron a faltar. Porque ya después había que comprar, había que importar. Lógicamente la fiesta duró poco, más allá que algunos la reivindiquen. El origen de ese bienestar no era por la convertibilidad en sí, sino
por el saldo que duró hasta que duró de remate de las empresas públicas. Claro. Y ahí quedó la idea de la Argentina en cuota. Entonces el argentino empezó a decidir en función de eso, sin ver que, por ejemplo, yo me acuerdo de una cosa que criticábamos en el gobierno de Cristina, cuando se vendía y se subsidiaba el consumo en Argentina y te vendía televisores chinos en 80 cuotas, digamos, los chinos chochos. Ahora, eso no iba a fortalecer nuestra economía, porque el tema del consumo, si se está de acuerdo con esa teoría, es para incentivar la producción local, no para... no tengo ningún problema con los chinos estaban chochos con nosotros. El tema pero se incentivaba el consumo sobre productos extranjeros. Sobre productos importados, entonces claro. ¿Dónde está la gracia? Claro. Que sí, la venta de electrodomésticos, ¿cuántas están quedando de esas? No están quedando ninguna de esas empresas que vendían, que eran importadores de productos, salvo lo de Ushuaia, que ahí por lo menos se ensamblaban, porque hasta los tornillos venían de China. Y tenés un problema de China, vinieran de Alemania, vinieran de Estados Unidos, sí. Vinieran donde vinieran, nosotros estábamos incentivando la producción de otro país, favorecíamos al obrero chino. No tengo nada contra el obrero chino, el obrero alemán, el norteamericano, pero era lo que estaba pasando. En esa etapa del gobierno de Cristina, se llevó a la reserva del Banco Central, se llevó a consumir hasta un tercio por viajes al exterior. Más de alguno me dirá, y sí, no, son mis ahorros, yo tengo derecho a viajar, sí, pero acá hay que plantearse, y digo esto también buscando una centralidad de la lógica que queremos plantearnos. ¿Queremos capitalismo? ¿Queremos socialismo? ¿Qué es lo que queremos? Porque yo les comento, el que ha viajado, el que le gusta viajar, que ha viajado con dólares subsidiados y por ahí a veces hasta criticando a un plan social. El que viajó con dólares subsidiados. Ahora, durante Macri y durante Cristina. Y a veces vos lo escuchabas, se sentían con derecho de criticar los planes sociales, porque fueron subsidios en dólares. Si se quiere ser capitalista, si se quiere ser socialista, bueno, si les gusta tanto el capitalismo, bueno, el capitalismo tiene reglas claras. Gasta dólares el que gana dólares. Y acá los únicos que traen dólares son los exportadores. Los demás ganan en pesos y están utilizando los dólares que producen otros. Digo, también hay, a veces, y yo no tengo ningún problema de criticar a uno, criticar a otro, ni tampoco buscar ciertas lógicas, porque he encontrado en la verdad una herramienta más que eficiente para perder votos, porque acá lo que a nadie le interesa es la verdad, y acá lo que hay que buscar es la verdad. Y la verdad es que nosotros no ganamos en dólares, ganamos en pesos. Lógicamente ustedes van a ver, el que tuvo la fortuna de viajar a Europa, a Asia, a Estados Unidos, un montón de turistas chinos, montones, que son los nuevos ricos, un montón de turistas canadienses, un montón de turistas norteamericanos, italianos, franceses, ingleses. A ver, es lógico ver turistas chinos en todo el mundo, y mire, China es la segunda economía del mundo.
entiende? Es lógico ver estadounidenses en todo el mundo, y mire, los estadounidenses son la primera economía del mundo. Después, en ese pelotón, los canadienses, los británicos, los miembros de la Unión Europea, japoneses, son las primeras economías del mundo. Claro. Ahora nosotros llevábamos un ritmo de vida comparable con ellos, cuando en el mundo somos de 121 economías medidas, somos la número 83. Es lógico que el estilo de vida de un chino, de un norteamericano, de un alemán, de un británico, sea superior al nuestro, porque pues son la primera economía y nosotros somos la 83. Nosotros estamos jugando el descenso. Estamos ya casi jugando en las ligas locales. Muy lejos estamos de esos países. Y yo siempre, cuando discutimos estas cosas con distinta gente, yo le pregunto, ¿dónde está el país que fundamente este estilo de vida? ¿Dónde está? ¿Dónde están las chimeneas? ¿Dónde están las fábricas? ¿Dónde está la producción, la manufactura? ¿Dónde está la industria nacional? No hay nada de eso. Es un país que vende productos primarios y a granel. Y los recursos propios, naturales, entregados al extranjero, a empresas extranjeras. Entonces, ¿dónde están los fundamentos para decir este es nuestro estilo de vida, igual que los chinos? No es lo mismo. No es lo mismo China, que la segunda economía del mundo, que la Argentina, que la número 83. No es lo mismo. Y un poco esta resolución del Banco Central lo que hace es, la verdad, demostrar lo que pasa. Claramente, a ver, si todos, ¿quién vende la casa o cuando cotiza algo, lo cotiza por el dólar Banco Nación? Lo cotiza por el dólar blue, pero quieren viajar con dólar oficial. Alguien está poniendo la diferencia, les aviso. Cuando salieron las cuotas, los créditos que salieron para la campaña, para compra de autos 0 kilómetros, tasa 0, tasa 5,9. A ver, alguien está poniendo la diferencia, porque la inflación creo que va a superar o va a llegar al 54%. Ponerle que llegue al 50%, del 50 al 6,9 hay una diferencia. Alguien la diferencia la está poniendo. Cuando viajamos al exterior en cuotas, con un dólar oficial, ¿quién está poniendo la diferencia al dólar libre? Digo, se nos ha creado una fantasía que nosotros nos creamos con derecho a todo, y la verdad, el derecho es una construcción. Y la construcción es el país que estás haciendo, y el país que estás haciendo lo haces trabajando y votando. Es lo que vos votaste, porque acá, viste, nadie nos invadió, nos invadimos solo en todo caso, y cuyo resultado es este, y es el resultado que tiene que ser. Yo lamento, sí, la gente que quiere viajar, sí, yo también quiero. A mí me encantaría, este programa que lo estamos haciendo en el comedor de casa, me encantaría hacerlo en una playa del Caribe, por ejemplo. Pero la verdad que no me da el cuero. Y la verdad que hay argentinos que están llevando una vida a la cual no le da el cuero, porque no le da el cuero al país. Son la clase media de un país pobre, la número 83 de los países, de 141 medidos. Digo, esto también yo me acuerdo una conversación que tuvimos
en su momento hace unos años atrás con José Rigame, y hablando sobre la crisis energética. Yo le decía a José, mira, lo que pasa es que la gente no ve la crisis energética. ¿Por qué? Porque está subsidiado y cuando va, aprieta la perilla, la luz se enciende, entonces está todo bien. Ahora se estaba incubando. Y de las medidas que nombró Gloria sobre el tema del dólar, también viene de las tarifas, ¿eh? Lo que venimos hablando sobre la nacionalización de los recursos energéticos, transmisión y distribución de la energía, es porque estamos viendo eso. Ahora, a ver, la devaluación que se está dando es clara y explícita. No hace falta lo que decía el cronista, con una cuenta de almacenero que te debes que dar cuenta de cómo va a venir el tema de las tarifas de energía, que van a ser tremendas. Lógicamente lo primero que cayó es el dólar turista. Lógicamente lo primero. ¿Por qué? Porque el costo de la energía se va a volcar sobre toda la población y el turista en algunos pocos. Pero acá el tema es, ¿viste?, que vivimos soñando con la cuota. Vivimos subsidiando segmentos para, lógicamente, hoy incluso Aníbal Fernández habló de esta incómoda medida, claro, porque hay todo un sector de clase media que lo putea, hay un sector de empresarios turísticos que quieren judicializar, no sé qué van a judicializar. El Banco Central no tiene la obligación de subsidiarle dólares a nadie, lo hace porque lo hace, porque políticamente lo definió así, pero no es obligación de subsidiar ni dólares a nadie. Ni tampoco la ecuación esa que hace que si no se llenan los aviones de argentinos para Europa, después no van a venir los aviones de Europa a la Argentina. El mercado de turismo al extranjero de la Argentina no existe. Somos 45 millones de habitantes, del cual el 60% está debajo de los niveles de pobreza. Otra cosa es China, que te viajó el 1% y te llenó el mundo. Nosotros nunca existimos como mercado de turismo al exterior. A nadie importa que vayan los argentinos. No nos van a extrañar. Se van a extrañar a los chinos, a los norteamericanos, a los canadienses, porque esos son muchos, no nosotros. Digo, también a veces es necesario un baño de realidad, porque después estamos criticando la falta de cuotas. Yo he escuchado decir una notera que saltó del chimento al chimento político, decir que tiene una venganza que la clase media porque la clase media no votó el kirchnerismo. Ojalá fuera eso nomás, pero este tema es mucho más grave. Es mucho más grave, porque la falta de reserva es lo que nos condiciona la posibilidad de importar medicamentos, por ejemplo. Nosotros tenemos un amigo, Rodrigo, que tiene una silla eléctrica, muy moderna. ¿Qué va a pasar el día que necesite un repuesto para su silla? ¿Qué va a pasar? Porque no hay dólares para comprarlo. No hay dólares para posibilitar el comercio exterior. Les invito a cualquiera, hay una concesionaria de autos ahí en Independencia y Gascón, y fíjese el stock de autos que tiene para vender. Tiene un salón, no digo el nombre por no pasar la propaganda, pero lo conocemos todos, la Independencia y Gascón. Tiene un salón de ventas, tipo L, 3 autos tienen. 3 autos. Y después un playón afuera que siempre estaba lleno de autos, tienen 5 o 6.
y más o menos desparramado como para ocupar espacio. No hay stock de autos 0 kilómetros, salvo un par que no se fabrica en Argentina, se ensamblan en Argentina. Y eso es producto del comercio exterior. Me van a decir que hay modelos incluso del 2019 que quedaron, que no se pudieron vender y están ahí, sí, que tampoco los quieren vender porque la actualización de los precios después se los comen los impuestos por un auto del 2019, entonces también es un problema venderlo, seguramente lo van a mandar por afuera, lo van a sacar del país para venderlo afuera porque acá por un auto del 2019 lo vende como 0 kilómetros, se los comen los impuestos, el peor de toda rentabilidad. Pero vayan, y digo esa concesionaria porque es la que mejor se ve en la calle, vayan a ver los stock de autos. Y la mayoría son usados, en buenas condiciones, todo lo que quieras, pero son usados. No hay stock de 0 kilómetros. Eso es falta de dólar. Incluso muchos de los autos que se fabricaron acá tienen problemas con la pintura porque no pueden importar pintura, porque acá no se fabrica pintura. Vos la tenés que comprar al exterior y ahí va la fórmula de convertibilidad, lo tenés que el Banco Central tiene que poner los dólares equivalentes y no hay. No me quiero imaginar lo otro. El tema más complicado sería, por ejemplo, los medicamentos. A ver, el agro funciona con insumos importados. No hablemos también de, a ver, la Argentina ahora que están haciendo algunas botaduras, hicieron que en Mar del Plata, en la Argentina, desde que se privatizó el Torcerno Zapra y la desarmaron, que eso lo compraron Pablo Roca. Por ejemplo, chapa naval tiene que traerla del extranjero, porque acá se dejó de fabricar chapa naval. Eso significa que tenemos que gastar dólares. Es decir, ¿qué es, aparte de amargarles la tarde, qué es lo que uno quiere poner? Quiere poner, centrar en cuál es el problema. Porque si el problema es que Cristina es mala porque no me da cuota, porque está enojada porque no la voté, nos estamos equivocando. Porque recuerden que Cristina era mala con la gente del campo y le puso el 30% de retenciones. Después vino Macri, que era amigo del campo y le puso 30% de retenciones. Porque acá el problema es el modelo, no quien está en el gobierno. Porque el modelo es algo, el modelo económico que se está llevando, es el mismo de uno del otro, con distintos discursos, distintos matices, pero es exactamente el mismo. O es más antipático el 30% de retención en el campo que puso Cristina que el 30% de retención en el campo que puso Macri. Es el 30% de retención. Que es para subsidiar, entre otras cosas, petroleras extranjeras, que eso hemos hablado más de una vez, estamos subsidiando el giro de utilidades de bancos extranjeros, de empresas extranjeras. Están entregados puertos en todo el Paraná a empresas extranjeras que quieren girar sus utilidades al exterior. Ese es el tema. Porque acá el problema no es como tenemos la fotito de aquel que mira con nostalgia el avión que se va sentado en el aeropuerto. El problema no es que no hay dólares para el turismo. El problema es que el país está pobre. Ese es el problema. El país está pobre. Somos el número 83 y pretendemos tener el nivel de vida de China, de Estados Unidos, que son las dos primeras economías del mundo. Esto hay que entender. Somos un país empobrecido. Y la pregunta es, no es por qué Cristina me sacó las cuotas para viajar. Acá el problema es por qué el país está tan pobre.
Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué somos tan pobres, teniendo de todo? Porque se llevan nuestros recursos. Se llevan nuestros recursos. Yo no soy de hablar de causas judiciales, ahora se dio lo de Otesur, que no me gusta hablar de causas judiciales porque estaríamos hablando sobre trabajo de terceros y a nosotros nos gusta la mirada propia. Todas estas cuestiones que estamos hablando, todos estos números salieron de páginas oficiales del BCRA o de energía. Siempre hablamos no sobre el análisis que hace otro, sino sobre el análisis propio. En una causa judicial no tenemos acceso a los expedientes, entonces vamos a estar hablando de lo que otros piensan que la cosa es, y me parece que en tal sentido no tenemos nada para aportar, sí, en estas cuestiones. Cuando hablamos de deuda externa, cuando hablamos de los recursos energéticos, porque en definitiva, todos estos años que hemos estado llevando adelante el programa, hemos estado hablando de cómo los recursos argentinos se escapan de una forma o de otra. La quita de la cuota para compra de pasaje y gasto en el exterior es un resultado lógico. Era lo que tenía que pasar. Con Macri, con Cristina, con Fernández, con Horacio, que ahora es Horacio. Es lo que va a pasar porque es el modelo. La Argentina es como un plato donde todos estamos ahí adentro, pero el plato se va achicando y se va cayendo los que están en el costado, los que están en el borde del plato. Bueno, ahora le tocó al sector de clase media que viajaba con cuotas. Cayeron otros antes y van a seguir cayendo. Ahora todavía falta, si están preocupados por las cuotas para viajar al exterior, empiecen a preocuparse por las tarifas energéticas. Empiecen a preocuparse. Porque la devaluación, a pesar de que el precio del crudo está cayendo, hay distintas circunstancias, el impacto de los viajes al extranjero y de la venida de turistas, un poco en relación con el recrudecimiento de la pandemia, también queda medio en Orsay, porque salvo los disparatados de siempre que siguen viajando, yo la verdad no pongo un pie fuera del país ni loco, pero hay gente que le gusta arriesgarse. Me han dicho, qué barbaridad, me quedé clavado 15 días en Miami, no sabía el dinero que gasté. Yo le dije, vos estás loco, ¿para qué te fuiste a Miami en medio de una pandemia? Pero cada loco con su tema, si lo tenés los dólares, lo tenés. Lo que no lo va a tener ahora es subsidiado. Porque si somos capitalistas, muchachos. ¿Quieren elegir el capitalismo? Bueno, el capitalismo es eso. El capitalismo es, si vos tenés dólares para gastar, gastalo. Y si no, deja tu actividad y busca una actividad de exportador para hacerte vos de dólares. Eso es el capitalismo. No vayan a pensar que el socialismo es, te voy a subsidiar viajes a Europa. Eso tampoco es, digamos, esto de barajuste es de parte de un populismo que se ha mantenido con Alberto, con Cristina, con Mauricio, de hacernos pensar que los dólares lo teníamos nosotros como en la época de Martínez de Oz, ¿no? Que éramos los dueños de los dólares y no somos los dueños de los dólares. Si vos querés dólares, vas a tener que ejercer una actividad que te genere dólares. Esto es así de sencillo. Si vos querés gastar dólares, si no, vení al mundo de los mortales que ganamos en pesos y vivir la realidad que tenés que vivir. Porque también este disfraz que se dio con el tema de la cuota en dólares, en un estilo de vida que nada tiene que ver con
con el país número 83 de la escala económica mundial, de 141, es también la que nos pintan una realidad completamente equivocada, y nos equivocamos a la hora también de elegir. Porque acá lo que hay que elegir es quién es el que va a poner, o quiénes son los que van a poner el país en pie, y con todos los recursos que hay en el país, hacer de esto una nación, no una simple factoría de entrega de recursos naturales. Ese es el desafío, ese es el desafío. Pablo, ¿no es cierto? Para todos. Porque si vos querés vivir como vive un chino, como vive un alemán, o como vive un estadounidense, de esto tenés que hacer un país. Si no, es imposible. Pues si no, es imposible, es una fantasía. Una fantasía tal que yo veía gente subsidiada en dólares criticar planes sociales. ¿Viste? El que viajó con dólar oficial, cuando el dólar tenía una brecha con el dólar libre del 100%, ve un plan social y se tiene que callar la boca, porque él estuvo subsidiado en dólares. Este es el disparate de Argentina. Ojo, esto que hizo ahora Alberto, lo decía Melconian cuando estaba de presidente del Banco Nación, cuando decía, y era mucho más crudo Melconian, que decía que acá cualquier gastronómico se siente con derecho de viajar al exterior. Que un cadete, dijo que un cadete no podía viajar al exterior. Un cadete no ¿Qué es podía... eso que los cadetes viajen al Lo exterior? dijo Melconian Sí. al frente del Banco Nación. A ver, si fuera un cadete chino, que es parte de la segunda economía del mundo, viaja al exterior. Pero el cadete del país número 83, la verdad, estuvo subsidiado en dólares para viajar al exterior. Que vos me digas, subsidiás el consumo de energía, subsidiás, como por ejemplo el combustible en Bolivia, bueno, tiene alguna razón, tiene un objetivo, pero no para ser de turista. Más en un país con el 60% de la población bajo la línea de pobreza. Es una inmoralidad. Acá lo que vale es, primero, asumir la realidad. Este es un país empobrecido, a pesar de que es rico en un montón de elementos, pero está empobrecido, y empezar a ver por qué razón está empobrecido y quiénes son los que lo han empobrecido. Y no despotricar por aquel que te dé la cuota, como en un momento te la dio Martínez de O, como en un momento te la dio Carlos Menem, como en un momento te la dio Cristina, como en un momento te lo dio Macri, y Alberto, que ya, listo, está rascando el fondo, ya listo, no hay más. Eso es muy importante lo que vos dijiste recién, Pablo. Tenemos que pensar quiénes son los que nos empobrecieron y nos llevaron a esta situación que estamos viviendo ahora. Claro, porque el país no está bien porque yo tenga dólares subsidiados para viajar al exterior, mientras hay un 60% Claro. De la población en la pobreza. Porque también se generó esa fantasía de que el país está bien porque compramos televisores a 80 cuotas de China. No, no está bien. Al contrario, eso fue parte del proceso de vaciamiento, de fuga de capitales, porque ese televisor tuvimos que pagar en dólares a los chinos. Y no es culpa de los chinos, ¿eh? Yo no le he hecho la culpa a los chinos, ¿eh? Sino, a ver, si vos comprás en una inflación que nunca fue menos del 30% anual, y vos comprás en cuota fija, en 80 cuotas, vos te tenés que dar cuenta que de algún lado la diferencia salió. Alguien la puso la diferencia. No, la plata no sale de la nada. Y esto también es parte de esta realidad. Si
todos nos movilizamos con el dólar libre. ¿Por qué razón los que no viajamos tenemos que subsidiar con dólar oficial para que se saquen una foto en el Coliseo Romano? ¿Te gusta el capitalismo? Ah, bueno, tiene sus reglas. La regla del capitalismo es que vos tenés que conseguirte los dólares, generar una actividad, hay muchas, de exportación, cobra en dólares y entonces te va en dólares. Te hace de dólares, qué sé yo. Pero digo, esto no es defender al gobierno, porque el gobierno, el actual gobierno de Fernández, como lo fue el de Macri, como lo fue el de Cristina, como lo fue el de Dualde, como lo fue el de la Rúa, de Menem, las privatizaciones de Menem, son lo que hicieron el empobrecimiento del país. Que un poco te la disfrazaron con estos subsidios. El tema que ya no hay para disfraz. Se terminaron los disfraces porque se acabó la guita. Entonces, ahora es la realidad. Y la realidad lo que nos invita es a reflexionar por qué somos parte de un país lleno de riqueza y que representa el número 83 de 141 países medidos. ¿Por qué no estamos en el pelotón de los países más ricos? ¿Por qué no somos como Canadá, como Estados Unidos, como China? Tenemos todo. Y somos pocos habitantes. No somos 1.800 millones de chinos. Si haremos, no sé, el año que viene estará el censo. 45 millones. Seremos 50, ponele. Bueno, más o menos. De 50 millones a 1.800 millones de tipos que tienen la posibilidad de hacer turismo, que salieron porque son parte de la segunda economía del mundo, tiene a una lógica que es incompatible con la nuestra, que somos tan pocos en un país grande, que nos sobra la riqueza, y resulta que estamos empobrecidos. Eso es lo que hay que ver. ¿Por qué no dependemos de medicamentos del extranjero? ¿Por qué dependemos de insumos del extranjero? ¿Por qué la rentabilidad es extraordinaria de los recursos naturales? Se los llevan empresas extranjeras. ¿Por qué razón pagamos la LELIX? ¿Por qué razón pagamos los pases de fondos pasivos? ¿Por qué razón los principales puertos del Paraná están en manos de empresas extranjeras? Esas son las cosas que nos tenemos que preguntar. Porque todas esas cosas son las que contribuyeron al empobrecimiento. Mucho de lo que hoy escucho criticar la actual medida, no criticaron cuando nos empezamos a endeudar, ¿de acuerdo? Los últimos, que no es solamente la deuda de Macri, la deuda viene desde el año 78, del 77-78. Pero cada vez que el país se endeuda, salen los medios a decir, no, la confianza que el mundo nos tiene, que nos presta plata, bueno, ahora hay que pagarla. Y que fue el detalle que dio Gloria hace un ratito, lo que hay que pagar el año que viene, lo que hay que pagar a fin de año. Lo que hay que pagar a fin de año. Entonces, me parece que este tema de la falta de cuotas no la podemos medir nada más en función de cada uno, por supuesto, la mide como quiere, ¿no? Pero el verlo nada más, que el problema es porque me falta cuota, me parece que no vamos a seguir equivocando. El problema es cómo hacemos con todo esto que tenemos y de todo esto que tenemos hacemos una nación. Los bancos deberán vender sus dólares propios. El Banco Central está atravesando un momento de reservas líquidas muy bajas, si bien hay distintos cálculos, desde los que dicen que tiene reservas negativas hasta los que señalan
que rondan los 5.000 millones de dólares. Nada. Sí, nada. Nada. Hay coincidencia en que la situación es límite. Por eso en las últimas horas se anunció la restricción de compra de pasajes, estadías, servicios y paseos turísticos al exterior en cuotas. O sea, hay que tener en cuenta una cosa para agregar. La liquidación de exportaciones de productos agrícolas fue récord este año. Porque, bueno, entré para el desayuno, siempre damos la cotización. Siempre los commodities como la soja estuvo en el rango entre 415 a 460 dólares la tonelada, fue récord. Y aún así la reserva tiene 5.000 millones. Esas son las cosas que hay que reflexionar. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que con cosechas récord, con recaudaciones récord, estamos en esta situación? Ahora se suma una nueva disposición. Por medio de la circular A7407 se anunció que los bancos deberán ajustar su stock de dólares propios para que la posición global neta de moneda extranjera no supere el 0% de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior desde el 1 de diciembre. Esto sería, Pablo, en palabras más sencillas, que los bancos deben vender sus dólares al Banco Central. Sí. Muy bien. La mayoría de los bancos... A precio oficial. A precio oficial. La mayoría de los bancos cuentan con una posición mayor al 0%, por lo que deberán deshacerse de sus tenencias. En otras palabras, el Banco Central podría acceder a cerca de 800 millones de dólares para aumentar sus reservas líquidas. Esta disposición se da tras la medida establecida a principio de mes por la que se impedía a los bancos incrementar su posición de dólares y los había obligado a descargar 210 millones de dólares para evitar especulaciones en el marco electoral. Desde el Central comentan que esta medida busca una posición cambiaria neutra en el sistema financiero local y explican que después de la última norma hubo bancos que quedaron con posición negativa y otros con posición positiva. A fin de mes vence esa norma y no se podía volver a la anterior porque implicaba que podían comprar hasta 1.000 millones de dólares. Muy bien. Esta medida, que no afecta las tenencias de las divisas de los ahorristas, fue mal recibida desde los bancos. Se verá cómo impacta en los clientes. Un posible efecto puede ser el retiro de los depósitos en dólares de los ahorristas que actualmente rondan los 15.800 millones de dólares. Bueno, lo cual está pasando. El tema es lo que acá se está hablando no es de los dólares de los depositarios. No. Se está hablando de los dólares que son de los bancos. Claro. Han circulado, como respuesta de los bancos, distintas circulares, incluso cadenas de WhatsApp, sí, sobre el tema de los dólares, justamente para generar un ambiente de sospecha al ahorrista. claro. Sí, ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Francamente, no sé, desconozco. Pero en la medida no apunta a la tenencia, digamos, a los depósitos en plazo fijo o cuenta a la vista de dólares de los ahorristas. Se está hablando de los dólares de los bancos. También hay que decir esto, estos son todos parches. Hablemos claro, sí, esto, porque es muy poco. esto es, bueno, cortamos, empezaron a cerrar grifos, digamos, acá no hay una idea de decir cómo salimos de esta crisis.
es cerrar, a ver esperar no sé, que vendrá la fina ahora y a ver cómo repuntamos o cómo acordamos con el fondo pagar menos o diferir pago de deuda para más adelante. Pero esto está muy lejos de ser soluciones. Pero sí, la respuesta de los bancos ha sido inyectar en el mercado, especialmente en el pequeño ahorrista, esta idea de que el gobierno nacional viene por sus dólares. Una buena, ¿Dice? una buena para diciembre. La cosecha de trigo Claro. será mejor que la esperada. Así el agro podría liquidar cerca de 1.200 millones de dólares en diciembre, mientras que el resto se liquidará en el verano. Sí, porque estamos los meses, justamente estábamos hablando de eso, la liquidación, pero viste, no podemos estar pretendiendo de que todo lo solucione una cosecha. Digamos, eso no es un país serio, por eso sigo diciendo, acá lo que tenemos que ver son las razones profundas, no la economía de la semana que viene, como venimos, porque esto de que no tiene plan el gobierno es mentira. Esto de que no tiene plan el gobierno de Macri es mentira. Acá hay clara y explícitamente una administración de la crisis, porque estos gobiernos vienen a administrar crisis, no vienen a dar soluciones. Bueno, nos estamos despidiendo, Pablo. Creo que nos pasamos unos minutitos. 1 minuto 36. Ah, bueno. Nos despedimos con un tema musical, como siempre. Hasta el martes que viene, que volvemos con Prohibido Olvidar. Y el sábado con 3 para el desayuno. Estamos a la mañana con Carlos Junco y Carlos Matos. Exactamente. Nos vemos.